A excepción del presupuesto para la ampliación del OV30 al enlace con el aeropuerto, la asignación al Consorcio Valencia 2007 o la restauración para la Catedral de Valencia, la inversión estatal en la ciudad cae de forma generalizada un 30%. Este recorte desploma las partidas de la circunvalación exterior, el tercer carril de la A3, la ampliación del bypass, la estación definitiva de la B o la quinta fase de ampliación del Museo San Pío V. Y mientras la alcaldesa de Valencia abandona el tono reivindicativo ante el gobierno, el portavoz del Grupo Municipal Socialista advierte de que se trata de los peores presupuestos de la historia de la ciudad porque asegura traerán más paro y desigualdad social. Podemos decir, desde luego, sin temor a equivocarnos y a exagerar, que se trata de los peores presupuestos que ha tenido Valencia en décadas. Reduce la inversión del Estado alrededor de un 30% respecto de lo que había. Y evidentemente esto supone que va a tener impactos importantes sobre el empleo. Tengan ustedes en cuenta que el Gobierno de España reconoce que estos presupuestos, el cuadro macroeconómico, a lo largo de 2012 pueden generar aproximadamente 600.000 desempleados más, lo que supone que en nuestra ciudad aproximadamente habrá 11.000 parados más con la previsión que hace el propio Gobierno de España. Es decir, que a finales de este año seguramente nuestra ciudad estará por encima del umbral de los 90.000 desempleados. La situación social va a agravarse con este tipo de políticas que solo se basan en los recortes, porque más de 30.000 personas este año terminarán ya su prestación por desempleo en nuestra ciudad. Asimismo, Calabuig ha hecho un llamamiento a los empresarios y agentes sociales para que hagan un esfuerzo de unidad y reclamen al gobierno del Partido Popular la construcción del corredor mediterráneo, que en estos presupuestos pierden las tres provincias más de 200 millones de euros de presupuesto. Hará falta un gran esfuerzo del conjunto de la sociedad valenciana, un gran esfuerzo de unidad para conseguir, desde luego, que esta infraestructura pueda desarrollarse. Tengan ustedes en cuenta que factorías que impactan mucho en toda la riqueza que se genera en el área metropolitana de nuestra ciudad, como la Ford, y no digo ya el puerto de Valencia, que evidentemente está en una situación en la cual se le exige una competitividad permanente, pero esa competitividad, además obviamente de lo que se puede hacer desde el punto de vista laboral, lo que es evidente también es que va muy vinculada a la capacidad de tener unas conexiones adecuadas a una red transeuropea de transportes, que es lo que en estos momentos se va a dejar de lado.